buenos días, bienvenidos al programa Regiones. Les saluda Raquel García. El licenciado Carlos Croe se encuentra atendiendo unos compromisos y me corresponde el honor de acompañarlos la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Muchas gracias por la invitación, agradecido. Doctor, por supuesto, la situación del gremio médico, muchos siguen inmigrando del país en todas las especialidades, más que todo la correspondiente anestesiología, los hospitales carentes de equipos médicos, medicina, los aparatos médicos quirúrgicos. ¿Cuál es la situación? ¿Hacia dónde vamos? La calamidad del día en Venezuela, que es la de todos los días en los hospitales, es que de 301 hospitales que existen en Venezuela, el 97% de ellos tendrán, si acaso, el 4 o el 3% de insumos, material médico quirúrgico, para que pueda el médico, el equipo de salud, tratar como debe ser al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que va a un hospital corre el riesgo en un 97% de no salir, porque si no hay medicamentos, no hay insumos, solo está el conocimiento y el arte del médico, la ayuda del cuerpo de otros profesionales, como el caso de enfermería y los auxiliares, realmente es calamitoso lo que está pasando en nuestro país, donde no solamente se mueren en los hospitales, sino que se mueren en su casa. La agresividad permanente a la que es sometido el médico, el equipo de salud en general, donde no pueden ver a alguien con una bata blanca o que exija por la dotación, exija por la salud de los pacientes, del pueblo en general, entonces son agredidos y esta agresión es dirigida por el director de ese hospital. Además del salario miserable, la diáspora en general es grandísima en cuanto a los venezolanos, pero particularmente de los médicos es bien importante. Incluso hay una cifra que están por allí que esas realmente no sé de dónde la sacaron, pero las que manejamos en la Federación Médica son de 29.980 médicos que se han ido para el exterior y estamos revisándolo actualmente con la Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Es decir, tenemos un promedio aproximado de unos 30.000 médicos criollos que se nos han ido a nutrir y ayudar a otros países. ¿Y ese vacío quién lo llena aquí en Venezuela? Aquí en Venezuela no lo llena nadie, porque el médico graduado en nuestras universidades formalmente establecidas y reconocidas mundialmente, que son solo 8, pues no puede ser sustituido por los que egresan, porque apenas están egresando unos 1.500 a 1.600 nuevos médicos, que también un buen número de ellos se están yendo. Entonces, bueno, ese vacío... Y los médicos integrales, doctor, y también quería preguntarle qué pasó con estos médicos palestinos que llegaron al país en febrero de este año para acompañar operaciones quirúrgicas en hospitales de Caracas y Vargas. ¿Qué información tiene al respecto? Ese vacío que ha generado la ida de nuestros médicos bien formados por nuestras universidades, iniciando por la Universidad Central, Universidad de los Andes, UDO, Zulia, etc., no puede ser llenado por algún otro de un programa, como es el caso de lo que tú estás nombrando, Medicina Integral Comunitaria. Eso no existe en el mundo. Ejemplo, en Perú han sido rechazados porque no son médicos cirujanos. Entonces nuestras universidades los egresan como médicos cirujanos y como tal existe así en el mundo. Entonces aquí en Venezuela no pueden ser sustituidos estos médicos cirujanos nuestros con estos de un programa que es insuficiente, es un programa que tiene muchas fallas, si acaso llegarán a primer año, segundo año de medicina en el total del tiempo que ellos están, digamos que estudiando, porque ahí no raspan a nadie, allí todo el mundo está por encima de 17 puntos. Imagínate eso en medicina, que es imposible que hayan 2.500 a 5.000 estudiantes que estén por encima de 17 puntos de promedio. Eso es imposible, eso es absurdo. Sin embargo, ellos están allí en esa vía y por supuesto si llegaran a concursar en algún lugar por el hecho de que modificaron la ley del ejercicio de la medicina cuando el gobierno tenía la absoluta mayoría en la Asamblea Nacional y les permitieron ejercer legalmente la medicina, desafortunadamente estos personajes están creándonos un grave problema de salud pública en Venezuela. ¿Qué hacemos los venezolanos entonces, doctor? ¿Estamos a la buena de Dios esperando o en manos del doctor José Gregorio Hernández? Bueno, estamos a los 100 años
del fallecimiento del doctor José Gregorio Hernández y estamos por la santificación de nuestro colega santo, por José Gregorio Hernández. Allí vemos que tiene la mano metida alguien, no sabemos si es José Gregorio, pero lo que ha venido pasando en Venezuela es como para que no solamente tengamos el 3000% de incremento en cuanto a lo que es la malaria en los últimos 15, 18 años, o el dengue, bueno, diezmando la población de Venezuela, o la tuberculosis, reapareciendo la tuberculosis. Alguien está ayudándonos. Será entonces porque todavía quedan algunas reservas nutricionales de los venezolanos que lo ayudan a que esas afecciones no sean tan, digamos que catastróficas. Entonces tenemos que... Bueno, precisamente como catastrófico lo catalogó la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, la situación de todo el gremio de salud, porque no solamente estamos hablando de la diáspora de los médicos, sino también de la condición en la cual se encuentran los hospitales. Pero al regreso vamos a seguir conversando sobre el tema, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Ya venimos. Regresamos a su programa Regiones conversando con el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Antes de irnos al corte, dejamos un comentario en el aire en relación a lo que catalogó la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional como catastrófico en relación al gremio médico, al gremio de la salud. Y recientemente también Michelle Bachelet en su informe lo señalaba, el grave deterioro de la situación de los hospitales en el país, que ni siquiera presentan las debidas condiciones de sanidad y salubridad para proporcionarle salud a los venezolanos. Estamos inmersos en un gran holocausto que ha generado este gobierno, el desgobierno del socialismo del siglo XXI, que está regentando al señor Maduro, heredado del señor Chávez. Pero realmente es algo que cuando se dijo, las personas lo criticaron, por supuesto, pero porque vimos que era algo bien planificado. Y no se puede entender esto, pero es así. ¿Cómo es posible que desde hace 20 años estén poco a poco quitándole las hojas a la margarita de la salud de Venezuela? Ya no queda ni una hoja, solo queda el estero de las cosas que regó este gobierno en relación a salud. Desnutrición, muerte, desolación en los hospitales. El que se sale es porque lleva el medicamento, el insumo, que lo compra en el bachaqueo generado por los propios directores de los hospitales y entonces pueden adquirir al precio exorbitante los insumos que puedan necesitar. Entonces, allí yo creo que el informe de la señora Bachelet, de la colega Bachelet, estuvo bien acertado. Sin embargo, hay que ver dos posturas ergonómicas de la señora Bachelet. Una, la que le presentó al señor Maduro, que prácticamente estaba metida dentro del saco de él, estaba muy identificada con el señor Maduro, mientras que con la representación nuestra, con el señor Guaidó o con la Asamblea Nacional estuvo muy distante. Digamos que si se ve la caricatura de Raima, ahí está perfectamente reflejado el mensaje que dio ahí. Entonces un mensaje corporal que dio aquí a Venezuela y el mensaje que está escribiendo, que está muy bien. Yo particularmente al leerlo quedé gratamente complacido y hasta sorprendido, porque realmente describe lo que sucede en los hospitales, lo que le habíamos dicho una semana antes vía televisiva, porque nosotros no tuvimos la oportunidad de hablar con ella, a pesar de que le recomendaron que al grupo de su representación que invitara a la Federación Médica, no fuimos invitados y nosotros tampoco fuimos a meternos allá por ser... ¿Pero qué será ahora, doctor, con todo este diagnóstico? El diagnóstico está dado. El pueblo de Venezuela tiene la palabra. Hay que seguir forzando en la calle para que tengamos unas elecciones como debe ser, sin ese CNE, con un cambio de CNE, unas elecciones lo más pronto posible. Pero posible. mientras tanto, doctor, porque quienes sufren son los pacientes, los venezolanos, cuando tienen cualquier afección, ¿qué se puede hacer? Bueno, mientras tanto estamos los venezolanos que nos hemos quedado y están los venezolanos que se han ido. Tanto los que estamos aquí sufrimos y los que se han ido también. Aquellos sufren de otra forma, incluso
de abusos en particular y muchísimas cosas que están sufriendo los venezolanos en el exilio y los que estamos aquí, lo que nos pasa en los hospitales. Entonces, pues dependemos que los militares que están, digamos que al lado de Maduro, tomen conciencia, vean hacia sus familiares, porque tienen que tener familiares que han sufrido y hasta se han muerto en un hospital, que vean la calamidad de Venezuela y tomen conciencia real de que tienen que ayudarnos a resolver este problema. Preocupa incluso la situación de los propios galenos, que están presentando problemas también de malnutrición, porque no están ajenos a la situación del país. Tenemos muchos problemas en los hospitales, aparte de lo que ya hemos hablado del holocausto de la salud del pueblo de Venezuela, sino también para llegar al hospital. En muchísimos lugares de Venezuela no hay ni siquiera cómo surtir de gasolina el vehículo y tienen que irse a pie los médicos a su hospital o no ir. Entonces tienen situaciones gravísimas. La nutrición, comen una sola vez al día o lo que le da el compañero de posgrado o de la actividad que está realizando en el hospital. La nutrición es realmente caótica para los profesionales de la salud y para todo el pueblo de Venezuela. Ya pasamos de aquella propaganda que decíamos de la generación Herbert a la generación raquítica. Estamos desnutridos todos. Aquí por lo menos ya se habla de un promedio de unos 10, 12 kilos de la dieta Maduro. El que menos ha rebajado unos 4 o 5 kilos, pero hay otros que han rebajado más de 20. Tú ves a la gente caminando por cualquier lugar de Venezuela y realmente se le ve en la ropa y en la cara. Hay un desespero total y no hay quien aguante esto. Y hay unos que presentan obesidad, pero eso no significa que estén bien nutridos. Claro, eso es hay obesidad porque de pronto están comiendo farináceos o lo que están sucediendo con las cajas CLAP, que en lugar de ponerle maíz le están poniendo maíz de cotufa. Imagínate eso, aparte de la contaminación que han criticado y han dicho muchas personas en relación al tal o cual envase que viene allí en esa caja. Incluso la misma Bachelet lo dijo, que los suplementos nutricionales no estaban completos o faltaban muchos, no había proteínas en ese caso. Entonces, si ¿La Federación maneja cifras de mortalidad? Mira, las cifras de mortalidad son cifras que tiene el gobierno escondidas. Sin embargo, se habla de un número importantísimo en los últimos 2 años, que llega, digamos que a los 2.000 muertos. Pero eso es lo que está publicado en prensa. Nosotros estamos esperando por ese informe que el gobierno ha negado, que es el informe epidemiológico semanal, que incluso comenzó aquí en Venezuela desde el año 1947, con papel y lápiz. Y ya desde 1909, el dictador de la oportunidad, Juan Vicente Gómez, había nombrado un médico estadístico para que se encargara de llevar esos números y se los llevara a él cada 2 semanas. Entonces, fíjate, si el dictador de 1909 ya tenía algo de esto y nosotros aquí en Venezuela con la era, al inicio de cuando Rómulo Gallego, la parte del informe estadístico epidemiológico semanal, ahora estos tienen por lo menos 3 años negando, ¿no? Y allí debe estar establecido la cantidad de muertos que suceden todos los días en cada uno de los hospitales. Nos atrevemos a decir que por lo menos uno en cada hospital todos los días. Saquen cuentas y ahí verá lo que es realmente una mortandad. Entonces, en lugar de hablar de morbimortalidad en los hospitales o en las enfermedades, estamos hablando de morbimortandad en Venezuela. Triste y lamentable, doctor. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos, me despido hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a que continúen disfrutando de la programación de Televen. Que tengan un excelente día.